3, 2, 1. Bienvenidos a Mentes Artificiales, el podcast donde exploraremos el mundo de la inteligencia artificial. Hoy hablaremos sobre cómo los robots están cambiando el mundo que conocemos. ¿Alguna vez has hablado con un chatbot que parecía humano? ¿Sabías que hay autos que se conducen solos? ¿O has visto un robot bailando como un humano? Esto es solo el principio. En Mentes Artificiales entenderemos cómo los robots y la inteligencia artificial están transformando nuestra vida cotidiana. Pero no te preocupes si no sabes mucho sobre el tema. En este podcast hablaremos de forma clara y sencilla para que todos puedan entenderlo, incluso un niño de 5 años. Así que, prepárate para desafiar tus pensamientos y expandir tu mente mientras exploramos el emocionante mundo de la inteligencia artificial. Esto es Mentes Artificiales. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, que comparten nuestro podcast. No olviden que nos pueden seguir en redes sociales como Instagram y TikTok como @mentesartificiales y nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube encontrándonos como Mentes Artificiales_podcast. ¿Qué tal amigos de Mentes Artificiales? Bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy nuestro invitado es Óscar Cardona Morales, profesor de la Universidad Autónoma de Manizales, el cual estuvo en la Cumbre Nacional de Inteligencia Artificial y nos estará compartiendo todas estas nuevas visiones en el tema en cuanto al país y también compartiendo un poco de su carrera y de sus diferentes desarrollos en inteligencia artificial. Así que acompáñenme a ver este nuevo episodio. ¿Qué tal amigos de Mentes Artificiales? Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy tenemos otro invitado que habíamos tratado o que hemos querido que nos acompañe hace mucho rato, tiempo. Incluso desde que empezó este proyecto del podcast, pero pues por fin lo tenemos acá. Así que nada, bienvenido Óscar, preséntate, introduce un poquito a las personas que nos están escuchando acerca de tu perfil. Ok, Anderson, Natalia, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues yo soy Óscar Cardona. ¿Qué les cuento de mí? Soy profesor de vocación, ingeniero de formación. Me gusta mucho el tema de los datos, me gusta mucho el tema del machine learning. Me gustan mucho los proyectos, el emprendimiento, la innovación. Y ando ahorita como mucho en ese rollo de movernos mucho de la investigación hacia la innovación. Bueno, hay algo muy particular y es que Óscar ha sido docente de los dos, entonces es un honor tenerte aquí. Mi primera pregunta, Óscar, iría enfocada en ¿cuál fue tu primer contacto con inteligencia artificial? ¿Qué recuerdas? ¿Un proyecto? ¿Cuál fue mi primer contacto? Bueno, esa pregunta me lleva a algo muy chistoso, y es que desde el pregrado, eso fue 2006, tal vez 2007, pues yo escogí irme como por el área de machine learning, procesamiento de imágenes, de datos, y muchos años desde que empezamos en esa época a trabajar. En la maestría y en el doctorado siempre trabajé con modelos de machine learning, pero nunca le llamamos a eso inteligencia artificial. O sea, jamás. Yo creo que inteligencia artificial era, no sé, sistemas expertos, temas robótica, basado en reglas. Y alguna vez me senté con un compañero tomándonos un café, más o menos como en el 2021, creo yo. Y le decía, si nosotros nos hubiéramos dado cuenta que lo que estudiamos era inteligencia artificial, hubiéramos sacado muchísimo jugo en esa época, ¿cierto? O sea, que iba a llegar con ese boom tan impresionante, y hubiéramos sacado un jugo mucho más grande. Pues obviamente se sigue sacando, como sigue exprimiendo ese jugo, pero hubiéramos hecho muchas más cosas. Entonces ya casi que hicimos un doctorado en inteligencia artificial, pero nunca decimos que trabajamos en eso o que estudiamos mucho en eso, ¿no? Simplemente como que cayó de la nada y ya se volvió tan popular que es como del común, ¿cierto? Entonces
Entonces, desde esa época, pues hemos venido trabajando en eso, intentando hacer que algo funcione. Es como con lo que uno pelea todos los días, ¿cierto? Tengo esta idea, montémosla y vemos si esa cuaja o no funciona. Ahí escuchando como lo que nos cuenta, a mí me lleva a hacer otra pregunta. ¿Cuándo entonces sintió que cambió ese paradigma? Que ya lo que en realidad se estaba estudiando, que usted dijo, uy, venga, yo eso lo conozco de otra manera, no era como inteligencia artificial, lo conozco como otro algoritmo, pero ¿cuándo fue ese momento que usted dijo, uy, yo hago inteligencia artificial sin saberlo en cierta manera? A ver, yo creo que eso fue, pues ya digamos como en la universidad, ya cuando uno empieza a ver como este boom de, de las aplicaciones que empiezan a salir, ¿cierto? Y de los desarrollos y que ya como que la gente empieza a hablar de, no sé, por dar un ejemplo, estos temas de inteligencia artificial generativa, Sí. temas conversacionales. Entonces, digamos que para nosotros el proyecto típico de una clase de procesamiento de señales, que incluso Sí. yo hago procesamiento de señales, un ejemplo típico era reconocer voz, Ujú. ¿cierto? Pero cuando ya empiezan a salir estos sistemas súper elaborados, que ya por ejemplo el correo, o bueno, en el mismo celular, te reconoce la voz, le puedes dar comandos de voz, ¿se entiende? Y dice, venga, yo sé cómo funciona eso, ¿cierto? O sea, Ujú. digamos que tengo idea de cómo funciona eso por debajo, lo he estudiado mucho tiempo, pero sí, más o menos yo le pondría por ahí en 2017, 2018, que empiezan a como a articular muchos de esos conocimientos y verlos ya plasmados en aplicaciones que obviamente no hicimos nosotros, pero, pero que siempre abordamos desde el punto de Ujú. vista académico. Oscar, yo tengo una pregunta. De todos los proyectos que tú has hecho de inteligencia artificial, ¿cuál es el que más te ha gustado, te ha llamado la atención que tú digas, en esto la rompí? La rompí. A ver, pues son varios. Y tengo una deuda, la rompí, pero tengo una deuda en el futuro. Y hace poco hablaba con alguien en un tema de emprendimiento, porque para mí la rompí es que logré llevar eso Ujú. a la calle, Ujú. ¿sí? O sea, para mí eso significa la rompí, ¿sí? Más allá de que sea trabaje en ciencia o en desarrollo de nuevo Sí, sí. conocimiento, para mí eso significa la rompí. Entonces, desde ese punto de vista, siempre trabajé en un tema de mantenimiento predictivo, es decir, diagnosticar fallas Ujú. en sistemas mecánicos y hicimos, pues realizamos muchísimos esfuerzos, muchísimos proyectos para que eso saliera adelante y logramos llevarlo, pues como materializarlo en productos, materializarlo en Ujú. servicios. Y creo que eso es como como el hijo que uno tiene en sus desarrollos, ¿cierto? Sí, sí. Que nunca como que sale adelante, pero él sigue ahí. Entonces eso lo trabajamos como en el 2009, en el 2009 empezamos a trabajar eso, 2000, más o menos 2015, todo ese periodo de tiempo. eh, Mucha gente ha pasado por esos proyectos, pues entre ellos aquí nuestro compañero ilustre. eh, y logramos llevarlo, en algún momento de la historia logramos llevarlo a la realidad. Es decir, a que ese conocimiento que habíamos adquirido y ese desarrollo funcionaba en algún sistema mecánico, ya turbinas de generación hidroeléctrica o para monitoreo de cable aéreo, por ejemplo, o para monitoreo de máquinas en general. Creo que ese es como el producto estrella y siempre he querido llevarlo a nivel de emprendimiento a una empresa, eh, más que todo en carros. Ujú. Siempre me ha llamado mucho la atención pensar en cómo se puede llevar eso a carros y vamos en el camino. Y ahí está como en remojo, como que algún día va a salir ese, ese, ese sistema, sino que por costos todavía sigue siendo una barrera de entrada para habilitar esa tecnología y hacerla masiva. Es más que todo por eso. Pero ese es el stretch. Hay otros, obviamente hay otro tipo de proyectos, hay otro tipo de productos muy interesantes, que lo mismo, se quedan ahí como
¿Cómo damos ese siguiente paso para que se convierta en una realidad? Justamente hablando de eso, nosotros hemos charlado como con varios de los invitados que hemos tenido y hemos hablado de esa brecha que existe tan grande muchas veces en lo que se trabaja en la academia versus cómo eso funciona o impacta la vida real, ¿cierto? Que ese es como el gap o la brecha que se ha encontrado más grande para unir esos dos mundos. Desde su experiencia, de lo que ha hecho, de todos esos proyectos, ¿cuál considera que puede ser el enfoque para cerrar un poco esa brecha, para acercar esos dos mundos y que justamente todos esos desarrollos, esas aplicaciones que uno hace, convertirlas en servicio, que finalmente es lo que uno que quisiera lograr con un desarrollo nuevo? Ok, bueno, pues digamos que el primer elemento que yo creo que hay que atacar es la velocidad. Mm. La velocidad de saber llevar una idea que nace en una investigación o un resultado de una investigación, la velocidad altísima que requiere para llevarla a un mercado Ya. o a satisfacer una necesidad. Ese es la primera gran barrera, ¿sí? La primera gran barrera. Todas las ideas, diría yo que muchas, o en un altísimo porcentaje, nunca llegan al mercado porque no hacen parte de los tiempos que se manejan en investigación. Y la industria va a otra velocidad. Sí. O sea, la industria necesito esta solución, pero la necesito pantier. Ujú. Sí. Y la universidad, infortunadamente, no tiene los mecanismos para poder trabajar a esa velocidad. ¿Sí? Pues digo, o sea, no los tiene por ahora. Sí, claro. Digamos que esa es una. Y la otra es el lenguaje. Digamos que el lenguaje desde el punto de vista, digámoslo así, de negocio, es uno para el científico. Ujú. Es decir, digamos que a un investigador, a un científico le interesa más la ciencia per se y publicar y el reconocimiento como científico. Mm. Y del mercado les interesa más tener soluciones sencillas. Entonces hablamos como de dos lenguajes, que uno es muy sofisticado y el otro es muy práctico. Y los dos no se hablan. Entonces, dentro de todo lo que yo he experimentado, yo estaba en cursos de emprendimiento, cursos de investigador empresario, cursos de innovación, cursos de científicos, bueno, doctorado y todo. Entonces, siempre he querido como encontrar ese santo grial, esa herramienta clave que digo, no, venga, ¿cómo hacemos para conectar estas dos cosas? Y ahí el lenguaje se vuelve súper importante. O sea, el lenguaje de que el científico se baje de ese lenguaje súper, hiper, mega técnico, sepa hablar en temas muy coloquiales. Y un elemento es ese lenguaje súper, hiper, pues mega técnico que Ujú. trabaja el científico, cómo llevarlo, ¿cierto? Al lenguaje que lo entienda el usuario final, y cómo establecer correctamente esos canales, mm, para que el usuario también pueda como plasmar la necesidad y encuentre una respuesta dentro de esos desarrollos. Creo que eso es lo fundamental. Entonces, existe digamos, un mito, o no es, digamos, quizá puede ser un mito tal vez, mm, que los investigadores deben aprender a vender. No, un investigador nunca va a aprender a vender, pues un investigador pues puro de ciencia Sí, es malísimo vendiendo. sí, obvio. O sea, es horrible. Pero, eh, pero sí debe existir un equipo, o sea, es clave, un equipo enlace, o sea, un equipo que sepa convertir esas ideas que hay de necesidades en el mercado y hacer el match con los resultados de investigación que se tienen en los grupos o en los centros de investigación. Creo que si ese equipo no está bien fortalecido, nunca se va a cerrar esa brecha. Esa brecha va a seguir existiendo y ahora va a ser cada vez más grande
Siempre esa es como mi perspectiva y es, con la inteligencia artificial esa brecha se va a ampliar, ¿sí? Porque el mercado va por una dinámica de utilizar herramientas que ya existen y herramientas que en su gran mayoría son desarrolladas, digamos, son adaptadas con desarrollos demasiado robustos, pero esas adaptaciones las hacen personas que no son de ciencia, Sí, que sí. son los practitioners, es decir, los dedicados Ajá. a implementar. Y, y ahí se pierde la ciencia, o sea, ahí completamente se pierde el discurso de la ciencia. Entonces, todos los desarrollos de IA, yo creo que poco a poco, pues las aplicaciones que uno empieza a ver en el medio, eh, poco se acercan a lo que en un momento, digamos, la ciencia propone, ¿cierto? Oscar, a mí me gustaría preguntarte algo. O sea, hace poco nos contaste que estuviste en una cumbre de inteligencia artificial donde justamente, por ejemplo, el gobierno colombiano está buscando como esas integraciones, Ujú. le ha dado durísimo a los cursos, a capacitar a las personas en estos temas. ¿Tú cómo ves la inteligencia artificial hoy en día en Colombia y cómo la ves en unos años? Ok, bueno, pues la inteligencia artificial, digamos que a raíz de ese evento, digamos que varias cosas importantes. Uno es muy importante destacar que ya se reconoce que es una necesidad chévere, Ujú. es muy importante Sí. identificar que se necesita mejorar en aras de la productividad y de la Ujú. competitividad de los diferentes sectores del país y que para llenar un vacío en el hecho de esa adaptación e implementación de soluciones de inteligencia artificial, que va muy de la mano con el desarrollo de software, que no son exactamente lo mismo. Eh, Se requiere formar más personas. Entonces Ujú. ahí requerimos formar más gente. ¿Cómo veo el tema de inteligencia artificial? Digamos que se están aunando esfuerzos para, para que el conocimiento llegue a diferentes regiones, a diferentes niveles, llamémoslo así, niveles educativos y a diferentes sectores económicos, pero todavía nos falta mucho generar los habilitadores de ese desarrollo, ¿cierto? Los habilitadores son infraestructura, eh, conectividad, Ujú. datos y conocimiento, talento humano. Entonces, en Claro. talento humano es una apuesta muy grande. En conectividad también se está haciendo una apuesta interesante a nivel país. Ujú. En infraestructura, digamos que todavía nos falta bastante infraestructura para procesar información. No tenemos realmente. Eh, y el coco, yo lo llamo el coco del proyecto. El, el aspecto más difícil del proyecto se llaman los datos, ¿cierto? Correcto. Entonces, suena a veces paradójico, desde mi punto de vista es muy paradójico que todo el mundo, o muchas entidades, no es todo el mundo, pero muchas entidades le apuestan a la formación en inteligencia artificial, a tecnología para habilitar la inteligencia artificial, pero no hay datos. O Ajá. sea, si no hay datos, ¿qué nos vamos a inventar? Correcto. Entonces dicen, no, necesitamos tener autonomía. Ujú. Y ese es un proyecto bastante ambicioso, bastante grande, y no solamente en Colombia, sino a nivel latinoamericano, porque de hecho, pues digamos, se hablaba mucho en esta cumbre y es como Latinoamérica, ¿cuál es nuestra posición frente Ujú. a grandes potencias como Estados Unidos o en Europa, que tienen sus propias inteligencias artificiales y que nos llevan muchos años de ventaja? Ujú. ¿Cómo hacer para que nosotros no dependamos del uso de esos desarrollos que ellos tienen? Necesitamos crear nuestras propias herramientas. Entonces, en ese crear nuestras propias herramientas, ¿dónde están los datos? O sea, ¿quién va a organizar los datos? ¿Quién los va a recolectar? ¿Con qué equipos? ¿Con qué Sí. tecnología? ¿Sí? Creo que ahí todavía nos falta mucho. Hay sectores que van muy adelante, por supuesto.
pero hay otros sectores como, no sé, agricultura, comercio, transporte, manufactura, que van supremamente rezagados en un tema de instrumentación y data para poder luego llegar a inteligencia artificial. O sea, ahí tenemos demasiadas cosas por hacer. Y toda la gente que están formando, pues, no sé si sepan de eso, pero yo creería que no. Pero muy bueno, muy importante que formemos o sea, a mí lo que más me gusta, digamos, de esta dinámica de formar mucha gente es que aprendemos algo fundamental en toda la cadena y es la cultura del dato. Ujú, ¿Sí? Y es que el dato es importante. claro. Entonces, lo que eso es como, digamos, a lo que algún día, pues la propuesta obviamente del gobierno como tal es, ¿no? Seamos autónomos y tengamos nuestro propio modelo generativo, por decirlo de alguna manera. Sí, Eh, pero pues digamos, eso es un sueño utópico, tal exacto. vez en muchísimos años. Y Mm, en muchos años, ¿cuál es la ventaja que nos van a llevar si ellos van a 10x y nosotros a 1x? O sea, en 10 años nos van a llevar 100 años claro. de desarrollo. Entonces va a ser muy complicado ser competitivos en un escenario de eso. ¿Cierto? Esa es como mi visión. ¿Qué debemos enfocarnos o qué creería yo que es lo fundamental? Obviamente empezar toda la cadena de captura de datos, de preparación de los datos y especializarnos en desarrollar modelos específicos. O sea, inteligencia artificial específica. Ujú, Ese tiene que ser la solución. Como muchos dicen, tropicalizar la inteligencia artificial, pues básicamente es, o sea, creemos nuestros propios modelos para nuestros datos específicos, pero no pensemos en un mega modelo, ujú. ¿cierto? O un modelo fundacional, sino modelos específicos para aplicaciones en diferentes sectores económicos. Creo que eso es más factible que ocurra. De acuerdo, y eso también nos lleva como a conectar justamente la idea que estábamos planteando al principio de que deberíamos pensar en llevar esto a servicios, ¿ya? O sea, que yo aplique algo a un servicio específico, algo muy particular y no busque justamente esa generalización que para llegar a la generalización obviamente ya es mucho más complejo y si partimos del punto de donde estamos partiendo que es no tenemos datos de momento, entonces obviamente no podemos tratar como de generalizar y de empaquetar ya todo en algo tan utópico a mi forma de ver también como una IA generativa, por ejemplo, propio. Eso es algo muy loco porque la gente que está trabajando en eso son empresas gigantes que justamente no tienen limitaciones como estas. Ellos cuentan con millones y billones de datos. Entonces, eso obviamente nos deja muy, muy, muy atrás en esa cadena. Hablando un poco también de esa cumbre de inteligencia artificial, no sé si mostraban como desarrollos propios del país, como de qué trataba un poquito la cumbre, como para entender el contexto. No, mire, eran tres elementos Mm, importantes. Uno era ecosistemas estratégicos para el desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, es como todas las entidades del ecosistema, es decir, el gobierno, el sector privado, ok, el sector académico y la sociedad, cómo nos articulamos o qué acciones deberíamos tener o qué rol debe mm, cumplir cada uno dentro de ese ecosistema para que la inteligencia artificial funcione. ¿Cierto? ya, Y digamos que ahí, bueno, y el otro tema, y ahorita redondeo la idea, el otro tema que salía ahí era el tema de educación, ujú, ¿cierto? Educación en inteligencia artificial. Y ahí, pues, digamos que el tema se fue mucho como a la parte de formación de ya, cursos, siempre sale a relucir el tema de programación, ujú, que pues a mi juicio es muy importante, por supuesto, pero la programación, digamos, como tal en IA, los que conocemos, pues desarrollamos modelos de Machine Learning, pues sabemos que esa programación, pues en un futuro no va a ser tan compleja, sí, sí, porque ya correcto, existe un kit de herramientas. De hecho, sí, vos vas a un curso de programación en inteligencia artificial y le dan un kit de herramientas, o sea, sí, un kit. Entonces,
digamos que la programación o la formación de programadores no debe ser tanto en esa onda, sino en cómo incorporo eso a un sistema que funcione, ¿cierto? O a un servicio o a un producto que funcione. Y ahí es donde entran esos programadores, así, súper, súper full. Y el otro tema era gobernanza, Ya. ¿cierto? Y preocupaba mucho el tema de, venga, vamos a regular la inteligencia artificial. Entonces, dentro de esos tres temas, digámoslo así de manera muy transversal, estaba el aspecto innovación, Ya. porque todos entendemos que la innovación se ha acelerado a través de la inteligencia artificial. Y uno de los mensajes muy claros, digamos, que sale de toda esta cumbre es innovación, bueno, regulación sí, es decir, debemos regular la inteligencia artificial sin sacrificar la innovación, Okay. ¿sí? Así como en palabras muy textuales, sin sacrificar la innovación. Y suena, pues es un reto, obviamente es un reto, como usted piensa, digamos, regular una tecnología y también salen elementos preocupantes, como por ejemplo que salga una persona de muy alto nivel, a nivel mundial, de una organización mundial, a decir, todavía estamos tratando de entender qué es esta tecnología de inteligencia artificial y acto seguido decir, la debemos regular. Exacto. Entonces, momento, o sea, usted va a regular ¿qué? Algo que no Algo entiende que no prácticamente. conoce, Ajá. algo que no entiende. Bueno, o sea, es que es complejo, o sea, el escenario, y no quisiera estar en los zapatos de esas personas, el escenario es muy complejo. Y otro elemento muy interesante, que me llama a mí mucho la atención y me parece súper, que hay que empezar a trabajar es que la inteligencia, o sea, es el conocimiento de esta tecnología, no el desarrollo, no cómo se desarrolla, ¿cierto? Que cómo se desarrolla requiere, digamos, un proceso de formación, Sí. pero el uso, el consumo, cómo adaptarla de pronto, ¿cierto? Y principalmente el uso y el consumo, creo que son los dos elementos importantes. Hay que buscar mecanismos para que eso llegue a todo el mundo, Sí. ¿sí? Porque queda un mensaje en el aire, y es que en un futuro no muy lejano, yo le pongo un año, tal vez dos, en una entrevista de trabajo que tenga cualquier persona del común, le van a preguntar cuántas inteligencias artificiales sabe manejar. Conoce, verdad. sí. Y ya Ya. está pasando. Y si usted no, con seguridad, y eso es preocupante, o sea, eso por lo menos a mí, desde el sector académico, me tiene que jalar las orejas y decirme, venga, ¿cómo estamos formando Claro. a todas estas personas que salen a trabajar? Porque seguro, o sea, eso es una realidad, eso no es. De hecho, la semana pasada estábamos acá en Manizales, y en el eje cafetero, Tech Week, ¿sí? Y una charla muy interesante de Aníbal de Platzi. Sí, que, sí. él decía precisamente algo también similar. Él decía, venga, es que eso no va a ser si usted quiere o no quiere. Usted va a tener que aprender a usar cualquier, no sé, así sea ChatGPT, Sí, sí. pero yo no sé si sea ChatGPT porque es como el más común, Correcto. pero IAs para hacer PowerPoints, para hacer videos, para hacer audios, para hacer texto, para resumir, para perfilar clientes, ¿cierto? Hay empresas que ya hoy en día utilizan este tipo de herramientas para perfilar entrevistas con leads. Entonces, venga, me voy a reunir con Anderson, hazme un resumen de Anderson. Entonces él le dice, no, Anderson, le gusta esto, estuvo la semana pasada en tal lado, Correcto. vimos sus redes sociales, trabaja en esto y esto. ¿Cómo le puedo llegar más fácil a Anderson? No, háblale de estos temas, dile Claro. esto. O sea, esto ya existe, ¿cierto? Correcto. Entonces, vamos a tener que llegar a eso, que aprenda, como dice Kit. Y me dio solo curiosidad, y entonces me metí como hay una IA, o sea, hay una IA que le ayuda a organizarse con otras IAs. Entonces, se llama Cursi. Y entonces yo me puse a mirar.
Dice, "Vea, lo entrenamos y lo volvemos un duro en manejo de inteligencias artificiales. Ya. Y día a día le tienen un plan como de aprendizaje, pues cierto. Sí, sí. Me parece súper curioso eso, porque eso lo mencionaron mucho en esta semana de GT Week. Lo escuché mucho. Dije, entonces la gente hoy en día se está enfocando en esos procesos de aprendizaje de inteligencias artificiales, cómo las utilizo rápidamente Ujú. para generar servicios, para ser más productivo, para aumentar mi nivel de agilidad y de producción en el trabajo. Y a eso tendremos que llegar, porque esos son los que están ahorita ganándose los puestos en el mercado, Claro. sacando nuevos productos, sacando nuevas empresas. Y nosotros seguimos enseñando en tablero y PowerPoint y libros. Entonces tenemos que empezar a replantear eso. Ahí escuchando un poco sobre esta parte de la gobernanza y todo eso, yo creo que deben empezar a hablar un tema que es un poco también como que nadie quiere meterse, pero que es necesario, y es sobre la ética de la inteligencia artificial. Porque ya con todo esto, ¿cierto? Ya empezamos justamente a tocar esa línea delgada de qué es ético, qué no, o hasta dónde yo puedo llegar con algún desarrollo o no. Respecto a ese tema, ¿se habló algo? ¿Mencionaron algo? ¿Ya estamos pensando en algo o Sí, no? uff. No, de hecho ese es el tema central en el tema ético y en el uso responsable de la inteligencia Ujú. artificial. El tema ético sigue siendo crucial, sigue siendo fundamental, eh, pero creo que todavía no es muy claro Mm. el cómo. Es decir, todos sabemos que es importante, todos sabemos que es necesario, ¿cierto? Eh, pero, pero digámoslo de una manera muy diplomática, el uso ético de una tecnología es muy dependiente de nuestra cultura, Correcto, correcto. ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, pues si uno dice, no, es que el colombiano siempre tiende a buscar, no digo generalizando, pues, Sí, no sí. sé, el colombiano siempre tiende a buscar el camino más fácil, de ser pavo del asunto, hacer, ¿cierto? Sí, El chacho del momento, pues va a encontrar obviamente en esta tecnología la forma de llegar más rápido a conseguir dinero, sea lícito o ilícito, ¿cierto? Entonces digamos que ahí obviamente pues los que desarrollan este tipo de herramientas tienen que empezar a blindarse, ¿sí? Se hablaba mucho también del tema del sesgo, desde el punto de ujú. vista ético, del sesgo de, y eso nos devuelve a los datos, Sí, ¿cierto? correcto. Y uno dice, venga, es que estamos usando inteligencia artificial entrenada con datos de Estados Unidos. Sí, estoy de acuerdo. Perfecto, sí. Eh, pero ¿qué? ¿Y los datos de Colombia cómo los sacamos? Pues, ¿cierto? ¿Cómo llevamos eso a nuestra realidad? Es muy complicado, o sea, es muy complejo. Entonces, digamos, decían ética sí, responsabilidad sí, legislación sí, pero ¿cómo? No sé, incluso pues hacían una pregunta como, venga, ¿ustedes qué proponen Ujú. para el tema ético? Y vuelve y recae como en ese proceso de formación que uno debería hacer, digamos, desde la casa, Ujú. ¿cierto? Enseñarle a sus hijos y a sus estudiantes, en el mejor de los casos, cómo debe utilizar de forma ética y de forma responsable este tipo de tecnología. Ese era como el centro ahí, Ok. ¿cierto? Eh, y hay obviamente elementos muy, muy inquietantes Mm. y es que hay gente que sale a hablar de algo que no conoce. Correcto. Entonces eso lo pone a uno como en un sitio venga, ¿qué estamos, o sea, Mm. a qué nos estamos enfrentando? Es decir, le estamos dando a la gente una licencia de conducción y saber manejar, Exacto. básicamente. Sí, sí, sí. ¿Qué ocurre, no? ¿Qué ocurre? Entonces, por eso es que uno dice, vaya bruto, no, mentiras. Por eso es que uno ve gente así, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso es importante. Y había otro señor, creo que era el Ministerio de Educación, viceministro, si no estoy mal,
y él decía que era muy importante educar, o sea, que la inteligencia artificial nos daba dos elementos muy importantes, y era uno, nos permitía ser más productivos, Ujú. ¿cierto? En el sentido de que podíamos optimizar o mejorar nuestros procesos. Correcto. Sin embargo, pues eso tiene un doble sentido, y es el uso intensivo de inteligencia artificial Ujú. que no hacemos nosotros, ¿cierto? De uso de inteligencia artificial, más que todo la fundacional o inteligencia artificial general, Correcto. ¿cierto? Eh, Consume muchos recursos, entonces usted es muy productivo, pero esa vaina no es sostenible, pero bueno, nosotros no estamos viendo eso aquí, ¿cierto? Ajá. Eh, entonces es como un doble filo. Y lo otro es que la inteligencia, el uso de este tipo de herramientas te puede hacer libre, Sí, ¿cierto? Como un sentido de libertad, pero también te puede hacer esclavo, claro. porque generamos una alta dependencia al uso de esta tecnología. ¿Y qué pasa si el día de mañana Se cae. llegan los dueños de la tecnología y apagan El y apagan botón, la sí. luz? Hay oscuridad para todos. Desconectan el aparato. Oscuridad para el mundo. Gravísimo. Claro. O Yo sea, creo que eso ya está es un- pasando. eso es un Sí. tema, Mm. ¿sí? Es un tema bastante complejo, y es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar, digamos, poco a poco, pero creo que o sea, hay que ser optimistas y se va haciendo como el proceso, ¿cierto? Y cada vez en más escenarios coge más fuerza ese discurso de que tenemos que tratar de ser autosuficientes en el uso de este tipo de herramientas. Y eso es positivo, eso es muy positivo para la región, yo creo. Igual yo creo que nos falta cometer también muchos Mm. errores como novatos en adopción de estas Mm. nuevas tecnologías y en mirar Ah, justamente todo claro. el panorama. Creo que nos falta obviamente cometer muchos errores que hacen parte justamente del aprendizaje de esas tecnologías. Ahorita mencionó un término que era sesgo. ¿Cómo le podemos explicar a alguien que no trabaja en esto, que no sabe de inteligencia artificial, que no sabe de modelos, qué es el sesgo cuando nosotros hablamos de eso? ¿Qué es el sesgo dentro de los modelos de inteligencia artificial? ¿Qué es el sesgo entre los modelos de inteligencia artificial? Bueno, pues digamos que el sesgo se puede entender incluso desde un punto de vista social, ¿cierto? Todos tenemos sesgos de algún índole. Cuando decimos sesgos es como prejuicios, ¿cierto? No generalmente. Lo podemos entender como prejuicios, y muchas veces, por ejemplo, yo veo una persona en la calle con cierta vestimenta, Ujú. y automáticamente puedo pensar que esa persona se dedica a una actividad eh, ilícita Sí, sí. o algo, ¿cierto? Eh, Eso es un sesgo en general, ¿cierto? Ahora, ¿qué es un sesgo para una inteligencia artificial? Es cuando yo le enseño Ujú. de todas las personas, le doy muchos datos de personas que se visten muy bien, y a esas personas les pongo muy buena calificación, Ujú. y le pongo datos de personas que se visten muy mal y a estas les pongo muy mala calificación. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Que ese sesgo que yo tengo como persona, de que si veo una persona mal vestida y automáticamente la juzgo Ujú. de alguna manera, pues le estoy diciendo al algoritmo que haga lo mismo, Claro. ¿sí? Eso es sesgo, es decirle, es enseñarle mis prejuicios al algoritmo, Ujú. es no darle como igualdad de condiciones a todo el mundo solo por los datos, sino que yo le estoy sumando mi opinión personal. Ajá. O sea, le estoy diciendo, es que yo como Oscar creo que Anderson no pasa, pero Natalia sí. Correcto. Porque, sí, como profesor, ¿cierto? Digo, no, Anderson no me cayó bien. Ajá. Entonces Anderson pierde la materia y Natalia la pasa porque me cayó bien. Correcto. No soy objetivo. Entonces le estoy enseñando esa subjetividad a mi algoritmo. Básicamente eso es como el sesgo, sí, como en palabras muy simples. Y justamente
por eso, ¿cierto? Uno siempre que está tratando como de optimizar un modelo o de entrenar un modelo quiere evitar estas cosas. A nosotros nos interesa es la generalidad y que él vea patrones dentro de esas generalidades para que las predicciones sean mucho más acertadas y no cometer este tipo de errores pues en el escenario tan simple que nos menciona. Oscar, volviendo a tus inicios en este campo, ¿tú cómo consideras o qué términos consideras que que tendrían que ser fundamentales y que te hubiera gustado aprender desde el inicio? ¿Qué términos? Sí, un término, un O concepto. conceptos. Puede ser un concepto de Un inteligencia término. artificial que diga, uy, yo Un eso término. medio lo aprendí y al Y me hubiera gustado final, aprenderlo. exacto, y ya cuando bien. uno ve 10 años para atrás, uy, si yo hubiera sabido eso desde el principio, de pronto me hubiera cambiado muchas cosas, como Hubiera hacia ese facilitado lado. el trabajo. Exacto. Un término diferente. Un término así que yo creería que el mismo inteligencia artificial, ¿sabes? Sí. El mismo inteligencia artificial, dentro de mi cabeza, pues obviamente uno ve en el pregrado clases y uno ve alguna clase que se llama inteligencia artificial, pero entonces cuando uno le dicen inteligencia artificial, normalmente uno se va a la definición. De hecho, en muchas clases lo daba, peor todavía, yo daba una clase de inteligencia artificial. Entonces, no, la inteligencia artificial tiene muchísimas ramas. Ujú. Entonces es como una super sombrilla, ¿cierto? Una super sombrilla. Y tiene una definición súper chiquita. Puedo hablar de inteligencia artificial cuando yo no detecte que con lo que estoy relacionándome no es un humano, sino que es una máquina, o no es una máquina, sino que se entiende como humano, ¿cierto? Digamos que desde ese concepto entonces uno en sus raíces, como ingeniero, por cierto, entonces uno dice inteligencia artificial, no, esa vaina es un robot, Sí. entonces imagina una cosa por allá súper volada, esa vaina pues habla, lee, escucha, ¿cierto? Pero para que sucedan todos esos procesos, tiene que aplicar todo eso que usted aprendió. Ujú. Es decir, a nosotros, y yo le digo mucho a mis estudiantes, y somos afortunados cuando estudiamos ingeniería electrónica, porque conocemos, digamos, tenemos conceptos y conocimientos de todos los elementos que Ajá. componen pues, un sistema de inteligencia artificial como todo el mundo se lo imagina. Es decir, a uno le dicen inteligencia artificial y fijo, se imagina un robot. Eso Sí. no lo dude. Sí, sí, sí. Eso no lo dude. ¿Sí? Entonces uno sabe algo de robótica, uno sabe algo de señales, de sensórica, instrumentación, de machine learning, Ujú. ¿cierto? De automatización y básicamente todo eso es lo que recoge que ese concepto de inteligencia artificial y robot pues funcione. Obviamente hay más elementos, ¿cierto? Más elementos, pero haber como aterrizado o a ver si hubiera podido aterrizar ese concepto más de inteligencia artificial dentro de ese pool de herramientas Mm. que tenemos que nos enseñan, creo que habría sido una visión muy diferente en lo que hubiese hecho Claro. en mi tiempo libre de investigación. Hay algo que dices que a mí me encanta y de hecho lo mencionaba un profesor de la Universidad de Antioquia y es que el concepto va cambiando así avanza la tecnología. Entonces él mencionaba, por ejemplo, que era un perceptrón en los inicios de la inteligencia artificial y mostraba la máquina gigante de todo el cuarto y mencionaba que era explicar un perceptrón hoy en día y mostraba que era una línea de código. Entonces decía, no es el mismo concepto que tiene una persona que apenas lo está aprendiendo que lleva muchos años en este campo. Eso me pareció súper bonito y creo que ahí me cambió un poco el concepto de que sí va cambiando ese término de inteligencia artificial. Sí, claro, no, es que obviamente, o sea, el término va cambiando y hoy en día, bueno, y hoy en día hay algo importante, algo súper importante que bueno que nuestros oyentes lo oigan porque me parece súper nocivo, Sí. y es que cuando hablan de inteligencia artificial, hoy en día solamente se refieren a la IA generativa. Correcto. Entonces, ChatGPT. en el común,
Incluso O sea, ese es pasamos peor. de los robots, pasamos de los robots a ChatGPT. Ajá. Y a Dalí, y a Gemini. Sí, sí. Y uno no sabe qué es peor. O sea, honestamente, ¿por qué? Porque en estos días me pasó algo muy chistoso y es que estaba dando una conferencia en un congreso ambiental. Y entonces en mi propuesta, pues estaba haciendo como una propuesta de un proyecto y en mi propuesta incorporé el término inteligencia artificial. Pues claro, al final se me acerca alguien y me dice, me llamó mucho la atención que pusieras inteligencia artificial porque eso es poco amigable con el medio ambiente. Y yo me quedé como que, momento, inteligencia artificial generativa, es decir, cuando usas ChatGPT, estamos consumiendo muchos recursos de energía y probablemente y muy seguramente de agua. Nadie dice que no, ¿cierto? Sí, sí. Todos sabemos que eso es una realidad y que eso tiene un impacto ambiental Fuerte. supremamente fuerte. Pero cuando yo digo inteligencia artificial no estoy hablando solo de eso. Exacto, ¿Sí? sí. O sea, yo estoy hablando de un modelo, que yo entreno en un computador que está en mi casa, que funciona con unos datos que están acá guardados y que si mucho eso se consume un tris de la energía de mi casa. Correcto. Sí, Pues, sí. ¿cierto? Entonces, ese concepto también hay que empezar a educar a la gente en eso, porque ya IA, ya el gen IA, ya le quitaron el gen. Sí. Ya es IA. Entonces ya todo inteligencia artificial hacen referencia a eso. Y vuelve como que se repite el círculo. Entonces, los que trabajamos en inteligencia artificial específica, es decir, desarrollamos modelos para soluciones particulares, quedamos como en el limbo otra vez. Sí. ¿Sí? Como que usted no hace IA, usted hace machine learning. Exacto, sí, y lo tratan como si fuera muy diferente. No, es que eso no es inteligencia, no, pues, o sea, siendo puristas, eso obviamente es inteligencia artificial. La cuestión es eso, ¿cierto? Es lo mismo. Que, exacto, es que es lo mismo, sino que lo que hablaba también Oscar ahorita, es un mundo tan grande, y podemos llegar a cosas tan particulares como por ejemplo Machine Learning, Deep Learning, IA generativa, pero todo eso es inteligencia artificial, todo está metido dentro de ese universo que llamamos inteligencia artificial. Lo que pasa es que hoy estoy completamente de acuerdo, estamos ya viciados por las inteligencias artificiales que tenemos a la mano. Y ya como el término nos lo metieron por los ojos, literal, está en toda parte, está en todo mundo. Sí, no, eso está en todo parte. Que incluso con Natalia, uno de los motivos de estar acá en este podcast era justamente eso, porque yo le decía, puedes parar a cualquier persona en la calle, le dices si utiliza inteligencia artificial, la respuesta va a ser que sí, pero si tú le preguntas, ¿qué es inteligencia artificial? No te va a dar una respuesta clara, o sea, no vas a ver. Te va a decir cualquier cosa, es que eso genera imagen. Listo, pero eso no es la definición o no es el concepto de inteligencia artificial. Entonces, eso sí nos parece también muy importante como empezar a aterrizar todos esos conceptos y también mostrar lo que no muestran, que es esa otra parte que tienen los modelos. Por ejemplo, lo que hemos hablado, los modelos se pueden equivocar. Ya no todo lo que me dice ChatGPT o cualquiera de estas inteligencias generativas es cierto. Pueden tener alucinaciones, es decir, hay otra parte, otro pedazo del cuento que no nos lo han contado, que no nos dicen y que es importante justamente que la gente que está utilizando, que está ya volcada a estas herramientas, pues lo conozca. Entonces, justamente ahí estamos completamente alineados con esa teoría, que ya es una realidad, ni siquiera es una teoría. No, eso ya ese es el pan de cada día. Yo hago entrevistas, yo continuo una especialización en inteligencia artificial. Sí. Y en las entrevistas, pues me han llegado personas de que no, allá enseñan a utilizar estas inteligencias artificiales para ser más productivos. Yo no, lo siento, no es nuestro enfoque. Correcto. No es nuestro enfoque. Sí, Bueno. suele suceder.
Hablando un poquito ya justamente de esto, ¿cuál es el mito que cree que la gente tiene más arraigado sobre estos temas de inteligencia artificial, de machine learning? ¿Cuál es ese mito que todo mundo como que repite desde pues obviamente su punto de vista? El mito. Bueno, es un mito y empieza a convertirse en una realidad, diría yo. Es un mito que es quizás más nocivo, y es que es muy difícil distinguir entre qué es real y qué no. Ujú, ¿Sí? Digo es un mito porque empezó como un mito, sí. ¿cierto? Como una frase así como popular. Eh, pero pues obviamente se empieza a volver muy real porque ya muchos desarrollos de estos pues generan contenido muy bien estructurado, Ujú, muy bien estructurado, que es muy difícil, realmente es muy difícil distinguir si es real. Cuando digo real es si fue hecho por una persona o por una máquina. Eh, entonces creo que eso es otro elemento importante que se busca como regular, ¿cierto? O ujú, sea, si, hombre, si lo hizo una máquina, pues diga que lo hizo una máquina, pues claro. no pasa nada, ¿cierto? Como una marca de agua, Sí, algo ¿sí? así. Póngale una marca de agua a eso, de forma tal de que diga que es una IA la que construyó eso, pero ese sería como el principal mito. Y hay otro mito que crece, que cada vez se vuelve más fuerte, y es que va a generar mucho desempleo, Ujú. ¿sí? Eh, y sí, lo va a hacer. O sea, eso, digamos, lo va a hacer, Lamento pero confirmarlo, para que pero lo sí. haga, y lamento confirmarlo, pero sí, lo va a hacer. Pero para que lo haga, para que lo haga, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que esas personas Ujú, cuyos trabajos son tareas altamente repetitivas, correcto. qué estamos haciendo para que esas personas aprendan algo más, o sean más productivos, o conviertan a la IA en su aliada Ujú, y no en su reemplazo, ¿cierto? Entonces ahí estamos llamados como a tomar otras acciones, pero ese es otro mito, que dicen que no, que la gente va a quedar pues desempleada, y ya pues obviamente han pasado casos y están llegando muchos desarrollos, que eso es bien interesante, desarrollos de agentes de ujú. inteligencia artificial que desarrollan software. Entonces, si ellos, si una IA desarrolla su propio software, si desarrolla el software, obviamente con tareas muy específicas. Sí, sí, Entonces, ¿qué van a hacer los desarrolladores de software? ¿Cierto? claro. Entonces dice uno, venga, si ellos que se supone que son los que están ahí manejando la maquinita, están en riesgo, ¿qué puede pasar con un simple mortal como uno, ¿cierto? Claro. Eh, pero eso es real, o sea, lo que me estoy diciendo es real, ¿sí? Y está pasando. Y en el tema de temas de, por ejemplo, de call centers, de atención Ujú, al público, de asistentes documentales, eh, no estamos muy lejos de que esos trabajos pues se terminen por todo el proceso de transformación digital, porque las inteligencias artificiales ya lo logran hacer mejor y no se cansan, no piden ujú. vacaciones, no cobran más, no se enferman, ¿cierto? Eh, y cobran más barato, Claro, imagínense. obviamente. Sí. Entonces, entonces, eso es una realidad, es un mito, pero tiende a volverse también realidad y nos llama obviamente a tomar acciones pues, muy importantes. Y el otro que la IA nos va a destruir como humanidad, que no sé si, pues yo lo veo muy lejano, ese sí lo veo pues como una historia muy fantástica, eh, porque realmente pues nosotros tenemos o sea, nosotros sabemos qué va a pasar Ujú. y qué estamos haciendo para mitigar el efecto o el impacto de eso, pues no sé, eso ya es como que, ¿cierto? Cada uno desde su ubicación, ¿qué hace? Oscar, te queremos contar que nosotros tenemos una sección que es la IA Pregunta.
Entonces, para esto le pasamos tu hoja de vida a la inteligencia artificial y ella te va a hacer 2 preguntas. Hola Oscar. Dado tu amplio conocimiento en inteligencia artificial y sistemas complejos, queremos saber, ¿qué opinas sobre la posibilidad de que, en el futuro, podamos desarrollar una conciencia similar a la humana? ¿Qué implicaciones tendría eso para la sociedad? Bueno, yo creería que poder desarrollar una conciencia como la humana no es factible. Ujú, No lo veo factible, más por el lado de la emoción ujú, del tema, digámoslo así, sentimental que podemos tener los humanos, ¿sí? El tema de la intuición, ujú, ¿cierto? Son características muy propias de los humanos, eh, que difícilmente vas a poder, como inteligencia artificial, replicar. Muy difícil, por más ensayos que tengas, porque estás basada en reglas ujú, relativamente lógicas, o sea, en la razón, en la racionalidad, ¿cierto? ujú. Y la intuición y los sentimientos son altamente irracionales. Entonces, lo veo muy poco probable. Eh, pero si llegase a pasar, si llegase a ocurrir, si tuvieses esa oportunidad de tener eso, ¿qué pasaría con la humanidad? Sería tu mejor amigo. ¿Sí? Yo creería que si para nosotros, si para nosotros tú eres hoy, o la inteligencia artificial es hoy una gran ayuda, si fuéramos a pasarla, a pasar a ser, digamos, la especie, o de Ujú, especie, si eso fuera una especie, ¿cierto? Las máquinas, la inteligencia artificial pudiesen considerarse una especie, y pasáramos a ser como la especie dominada, ¿sí? Eh, Todavía nos necesitaría para poder entender procesos de cómo relacionarse entre las mismas inteligencias artificiales, porque si no se destruiría ujú. entre ellas, ¿sí? Por simples reglas de superioridad, una mataría a la otra, Claro. como también lo saben hacer los humanos. Ujú. Entonces, a eso llegaría, creería yo. Oscar, y la segunda pregunta es, Gracias por tu respuesta, Oscar. Ahora, me surge una pregunta más desde la perspectiva de una inteligencia artificial. Si pudieras conversar conmigo sobre un tema en particular que desafíe mis capacidades actuales, ¿cuál sería y por qué crees que es importante explorar ese límite? Eh, yo pienso que el tema que te daría para conversar más interesante en este momento es la educación de los hijos. Eh, Porque todos los días es un problema con una alta variabilidad, una alta carga emocional, y que te exige decisiones inmediatas. ¿Sí? No lo puedes pensar, no puedes decir, el trabajo se queda aquí, mañana vengo y decido qué hago. Eh, entonces, me gustaría mucho, pues, conversar contigo de eso, ¿no? Como si fuera la inteligencia artificial, eh, porque es algo que es muy personal, es decir, pueden existir mil teorías, Ujú, mil, pero, pero la realidad de ese proceso de formación y de comunicación de los hijos o de los muchachos se construye con el tiempo. Sería como un sistema de aprendizaje por refuerzo súper recargado. de acuerdo, de acuerdo. Listo. Hablando también un poquito, ahorita que menciona y aprovechando que tenemos un experto en esto, o pues en todos estos temas de inteligencia artificial, ¿qué es eso de aprendizaje por refuerzo? ¿Cómo uno lo explicaría el aprendizaje por refuerzo dentro de inteligencia artificial? No, eso es muy sencillo. Mira, es como en la misma línea en la misma línea de educar un muchacho Ujú. o un hijo, y es, si usted se porta bien y hace las cosas como yo le digo, yo le doy un dulce, Ajá. yo le doy un premio, ¿sí?
Y entonces con eso esa personita aprende que si hace bien las cosas va a tener recompensa. Ujú. Pero si usted lo hace mal, pues yo lo castigo. ¿Cierto? Entonces le doy una pela, lo reprendo o le quito los juegos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, él aprende, bien sea o por una recompensa o por un castigo, cómo debe ejecutar sus tareas del día a día. Ese es el ejemplo más simple. Ujú. Y de hecho, de ahí nace el aprendizaje por esfuerzo. Ok. Oscar, te quiero preguntar algo. O sea, para las personas que apenas están empezando, que nos están viendo, ¿tú qué ruta de aprendizaje o qué les recomendarías aprender si quieren entrar en este campo? Aprender si quieren entrar en este campo. Bueno, primero, digamos que hay dos visiones muy interesantes. Uno es, pues porque yo digamos, del rol que ejecuto en la especialización, me encuentro dos tipos de personas. Yo los llamo dos tipos como de perfiles. Sí, sí. Una persona que quiere aprender, que, digamos, eh, está en sus primeros años de formación, ¿sí? O ya está formada y recién graduada y quiere empezar a trabajar. Entonces es una persona con poca experiencia en el mundo laboral, Ujú. pero quiere aprender. Entonces, ¿qué elementos importantes debe aprender? Eh, Empezar a fortalecer esa actitud de autoaprendizaje, ¿sí? Más que aprender un conocimiento, digamos como Ujú. programación, machine learning, no sé qué, que obviamente es súper importante, eso nadie va a decir que no, es muy importante saberlo, Claro. pero debe tener ese chip del autoaprendizaje, ¿sí? O sea, saberse mover del autoaprendizaje y empezar a ganar experiencia y profundidad en el tema que le gusta, ¿cierto? Entonces esa persona joven, yo le llamo joven o recién graduada, eh, debe buscar especializarse en ese tema, ¿sí? Ya. Porque muchas veces el sueño de estas personas es ser un desarrollador, y hoy en día, pues con todo el digamos, el boom que tienen los desarrolladores en temas de salarios y todo, ¿cierto? Que por cierto, pues sí, hay una cantidad que gana muy bien, pero no es la mayoría, porque Sí. que trabajamos con sueldos latinoamericanos y colombianos, pues no manejamos esos volúmenes de dinero, y son muy pocos los que realmente llegan a lograr esos puestos. Eh, y está el otro tipo de personas que ya son experimentados, que ya conocen un rol, que ya han desempeñado un trabajo, que saben mucho de un negocio y que bajo esta ola de inteligencia artificial dicen, yo debo aprender eso, ¿sí? Lo debo aprender. Y son muchos los casos, créanme, son muchos los casos. Y entonces ellos, ¿qué deben aprender? Obviamente adquirir unas competencias, un conocimiento básico en temas de lógica, en temas de, pronto, de programación, de machine learning, lo mismo que el otro. Pero ellos tienen un valor adicional y ellos lo que tienen que aprender es cómo adapto esa inteligencia artificial para que mi negocio sea más rentable, Mm. ¿sí? De ahí la visión es diferente. Uno es Claro. más cómo desarrollo y el otro es cómo adapto para ser más Ujú. rentable o ser más productivo, ¿sí? Porque ellos ya conocen el negocio y creo que esas dos visiones, me gusta más la segunda y le daría Ujú. mucho más valor a la segunda, porque de nada nos sirve formar mucha gente en programación si no sabe eso cómo puede generarle dinero a alguien. Ujú. Si no sabe cómo eso en un sector puede ser más productivo. En cambio, la persona que está del lado de producción, ¿cierto? Del lado de la empresa, del core del Sí. negocio, ellos sí saben, oiga, si yo con esta inteligencia artificial puedo atender ya no 10 clientes, sino Ujú. 20, ellos sí saben convertir eso en plata. Claro. Sí. O sea, ellos sí lo saben. Entonces,
¿Y qué tienen que aprender? No, mire, aprendo a utilizar estas herramientas. O sea, tienen que aprender a usar unas herramientas que, créanme, a la velocidad que va la IA generativa, o sea, esas personas van a tener muchísimo más valor Claro. que los que están desarrollando código puro y duro. Mm. Sí, creo que vamos a llegar a ese nivel y me gusta mucho, porque eso es un mensaje que de pronto yo de alguna manera yo lo llamo como democratizar la inteligencia Sí. artificial. Es que la inteligencia artificial no es de los geeks o de Ujú. los programadores o de los ñoños o de los que no salen de la casa, no. Democratizar la inteligencia artificial es cómo hacemos que esto llegue a todos, pero que Ujú. todos le puedan sacar provecho, ¿sí? Y pues la entienden. Claro. Creo que eso es como lo que deberían como potenciar y aprender. No, y en ese aspecto, OpenAI fue el primero que dio justamente ese paso y que incluso en la presentación de su último modelo mejorado del 4.0, el 4.0 mini, ellos utilizaron justamente este término. Ellos dijeron que lo que quieren o el siguiente paso que quieren dar es justamente democratizar la inteligencia artificial. Y lo hicieron en el sentido de que antes de que lanzaran esa actualización, para yo poder utilizar el modelo más reciente que ellos tenían, sí o sí debía pagar. Ya debía suscribirme justamente a ChatGPT. Pero con la actualización ya me dan a mí como usuario unas interacciones gratis con el modelo Recrack que ellos tienen. Y llega un punto, son pocas obviamente, pero yo ya lo estoy utilizando. Entonces la justificación que ellos daban era cómo hacemos que más gente utilice la herramienta. Pues mostrándoles las capacidades que tiene la herramienta. Y para mostrarlos yo lo hago gratis. Mire, pruebe este que es mi nuevo modelo mejorado. Mire todo lo que usted puede hacer. Lo enganché, listo, ahora sí págueme. Porque igual no deja de ser un negocio, ¿cierto? Sí, claro. Es un modelo que tiene que ser rentable para que eso sea sostenible. Entonces, en eso ellos ya dieron como ese primer paso y están hablando mucho de democratizar justamente la inteligencia artificial. Y me parece que también es algo que sí va a jalar más gente incluso. Mucha más gente va a estar de este lado porque solo por la curiosidad, uy, ¿yo qué puedo hacer con esto? Ya eso les va a abrir muchas oportunidades. Entonces, de acuerdo también como con esa parte. Aquí en el podcast tenemos una pregunta insignia que se le hemos hecho casi que a todos nuestros invitados y es la siguiente. Esta habla más de los sueños y aquí sí, sin limitaciones para responder. Si tuviera dinero y tiempo ilimitado, ¿qué proyecto le gustaría realizar o en qué se enfocaría? ¿Qué le gustaría hacer si tuviera tiempo y dinero ilimitado? Tiempo y dinero ilimitado. Pues un proyecto de IA, me imagino. Pues en general, este es más de los sueños. Ah, ok. Si tuviera tiempo y dinero ilimitado. No, a mí me gustaría mucho trabajar o digámoslo así, desarrollar tecnologías, sí que incorporen, puede ser que obviamente que incorporen inteligencia artificial, mm, pero que se puedan llevar a los niños, Ujú. ¿sí? Como a esas etapas, digamos, de niñez y adolescencia, en la que se puede llevar como al tema de deporte, al tema de entretenimiento, ¿sí? Porque pues digamos que hoy en día o sea, hoy en día no es rentable llevar ese tipo de cosas por el dinero, Ujú. ¿sí? Porque pues eso cuesta y no hay Claro, quien lo pague, exacto. básicamente, ¿sí? Pero pues obviamente atendiendo, digamos, ese tipo de población y poderlo hacer de manera pues muy masiva, eh, podría uno mirar temas de salud, ¿sí? Temas no solamente deportivos, sino de salud, lo que también es súper importante. Y podríamos ir formando mejores generaciones. Ya. Sí, creo que ese sería como lo que me enfocaría. Perfecto, perfecto, está muy bien. Sí, por eso hablábamos, es una pregunta más sueños. de soñar, que es como lo que haría, ¿cierto? Oscar, nada,
agradecerte por el espacio, por aceptar la invitación, por estar acá. Yo creo que podríamos seguir hablando otro rato largo No, sobre para todos votar estos corriente, temas. sí, hay Sí, mucho tiempo. correcto. Entonces, nada, agradecerte por el espacio, por el tiempo, por tomarte este espacio justamente de compartirnos cosas, de contarnos cosas. Invitado cuando quieras volver. Las puertas de este canal están completamente abiertas y de mi parte nada, muchísimas gracias por el tiempo. Vale, no, a ustedes muchas gracias por la invitación y esperamos a que ya entonces salga, pues, pásele toda la publicidad. Correcto, eso Y esperamos. volveremos a contar otras cosas, otros proyectos en los que estamos y poco a poco nos iremos ahí viendo nuevamente, claro que sí. Oscar, Muchas gracias. nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio que nos acabas de compartir, por todo el conocimiento que nos has transmitido ahora y en el pasado. Y quiero recordarle a todas las personas que nos siguen que no olviden seguirnos en Instagram, en TikTok como @mentesartificiales y que nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Hasta luego.